Buenas noches a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Feliz lunes, el principio del fin del año. Espero que todos estén muy bien. Vamos a esperar a ver quién comienza a llegar por aquí. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién llegó por ahí? Dios los bendiga a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por ser tan puntuales con nosotros y estar aquí conectados. Eh, ya es el principio de las últimas semanas de este año y es un verdadero eh, privilegio que quizás muchas personas no pudieron alcanzar este año. Bueno, hoy quiero compartirles con ustedes un, un tema muy eh, interesante y está basado en el tema del mes. Antes que nada, pues les doy una bienvenida a esta su casa, R&B Colombia, desde Bogotá, y queremos que ustedes se sigan uniendo y se sigan acercando a nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de, ya sea personalmente o presencialmente, en nuestra congregación. ¿Listo? Eh, Hoy quiero hablarles de un tema o abrir este tema con algo que a mí en lo personal me comenzó a gustar desde que compré mi primer moto. Eh, Antes de poder tener ese vehículo, yo soy de esas personas que cuando compran algo se leen todo el manual. Creo que por eso me gusta cuidar mis cosas. Entonces, eh, yo empecé a involucrarme con el tema de la mecánica. Y pues fue algo apasionante en el principio. Y cuando yo descubrí el funcionamiento de un motor, o sea, me quedé como sorprendido de la exactitud tan precisa que se necesita para que un vehículo funcione, o un motor en este caso. Entonces, quería yo comentarles así a grandes rasgos, porque sé que aquí me escuchan mujeres y muchas personas que quizás no les apasiona mucho el tema de la mecánica, sino lo que les importa es que el vehículo las lleve de un punto A a un punto B. Y, pero es interesante saber el funcionamiento de una máquina que fue tan pensada, ¿sí? Resulta que para que un motor funcione tiene cuatro tiempos, que es admisión, compresión, explosión y escape. Y cada tiempo tiene que estar sincronizado con una serie de piezas que en su interior, por ser diferentes, tienen que cumplir una función específica en un momento específico del funcionamiento del motor. Y esto me hacía pensar, o lo podría yo relacionar con el tema que el Señor le dio a nuestra pastora en este mes, que es ser diferente no está mal. Y en un caso de la analogía que quiero llevarlos con el motor, cuando que funciona con pistones, con bielas, con árbol de levas, con bujías, con electricidad, tantas diferentes piezas que están involucradas en el correcto funcionamiento de un motor, es el resultado de que yo quiera desplazarme de un lugar a otro. Un motor desarmado no te va a llevar a ningún lado, ¿sí? Y fuera de eso, para que funcione tiene que tener un ingrediente especial que todos sabemos que hoy o por muchos años ha sido la gasolina. Y esto me lleva a mí a que nosotros, al saber que en nuestra diversidad, en nuestra diferente forma de ser, cuando nos juntamos con las piezas correctas, es que podemos llevar a cabo un propósito, ¿sí? Y ya llevando eso un poquito más hacia el tema que quiero tratar con ustedes esta noche, o compartirles lo que yo podía ver, ya no sabemos el texto base, que es 1 Corintios 15:41. Quiero leerla en esta versión, que es la nueva versión internacional, y dice así: uno es el esplendor del sol, y otro el esplendor de la luna, y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Y para meterlos un poquito en el contexto en el que Pablo está expresándole esto, él se encuentra escribiendo una carta a una iglesia que está sufriendo
por ser diferente. Porque Corinto, ya lo he dicho en diferentes ocasiones, era un puerto en el cual estaba inundado de corrupción, de pecado. Muchos cristianos les costaba ser diferentes en una sociedad corrupta. Y Pablo se enfoca en varios temas específicos en esta carta, tales como había incesto entre hermanos de la iglesia, habían problemas legales entre hermanos de la iglesia, se estaban demandando cosas entre ellos mismos, había discusiones por el desorden que se hacía a la hora de tomar la cena del Señor. Y Pablo comienza a enfocar su carta en que la diversidad o el ser distintos es una cualidad divina. Y capítulos antes, del capítulo 15, que es nuestro texto base, Pablo comienza a hablar de algo que es el fundamento principal de la iglesia, y son los dones espirituales. Quiero que me acompañe allí rápidamente al capítulo número 12 de esta primera carta a los Corintios, donde podemos comenzar a desglosar una serie de principios, y como puedes ver ahí en el título, yo le puse a este mensaje o a este corto pensamiento: unidad con diversidad. Porque cuando nosotros podemos entender o podemos aterrizar el concepto de que el ser diferentes es lo que nos va a hacer llegar a un punto A, a un punto B, así como lo hace las piezas de un motor, nosotros como iglesia y todas aquellas personas que quizás me están escuchando por primera vez, o han tenido una cercanía con el Evangelio, pueden relacionarlo a que cuando conoces tus diferencias es entonces que puedes potencializarte hacia un mejor trayecto. Y dice el versículo número 12 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, y algunos que son esclavos y otros libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Y quiero compartir con ustedes 5 puntos que el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos comienza a llevar cuando tú identificas que eres distinto, que quizás no encajas como todas las personas o no piensas de la misma manera. Y lo primero que hace Pablo aquí es comparar a Cristo con un cuerpo y a la iglesia con los muchos miembros que lo componen. Y de igual forma que un motor funciona con diferentes piezas, el cuerpo humano muchas veces se compara con una máquina en la cual nosotros, si no funcionamos de la forma correcta, podemos fallar por diferentes o por un pequeño una pequeña desincronización del funcionamiento correcto de las piezas. Hay un colapso y un desencadenamiento de cosas que no funcionan en nuestra vida. Y el primer paso o el primer responsable, de ubicarnos a cada uno de nosotros, lo está diciendo aquí el final del versículo número 13. Dice: todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y ese es el primer enfoque que quiero darle, a que la forma en la que tú te vas a sentir parte de un cuerpo es a través y únicamente por medio del Espíritu Santo. Y mi querido hermano que me escuchas en esta hora, o como querido amigo que te conectas con nosotros, el Espíritu Santo es aquel quien te va a dar una identidad, aquel quien te va a dar una certeza y una seguridad que donde estás es donde Él quiere que estés, y lo que ejerces es lo que Él quiere que ejerzas. Y lo dice el versículo número 13 al final: todos compartimos un mismo espíritu, dando a entender que cuando el Espíritu Santo te da a ti una guía, un camino, ese camino
tú te vas a dar cuenta que va viendo entrelazado entre los hermanos, entre los miembros de la iglesia. Y lo que vemos ahora es lo que decía el profeta Joel, que es lo mismo que anunció Pedro en el Pentecostés. Dice que el profeta Joel decía que, y aquí lo podemos ver en el en el principio del versículo 13, que algunos hizo judíos, a otros son gentiles, o otros esclavos, otros libres. Aquí podemos confirmar que eso fue lo que dijo el profeta Joel: el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, sobre judíos, sobre gentiles. Entiéndase por gentiles personas o naciones de otro país que no sea Israel, como nosotros. Para ellos y para el plan inicial de Dios o del pueblo de Israel, ellos no pensaban que por medio de Jesucristo se extendiera la salvación a todo el mundo, cumpliéndose lo que el Señor le dijo a Abraham: por medio de ti y de tu descendencia bendeciré a todo ser viviente, o perdón, a todo el ser humano de todas las generaciones. Dios cumple esa palabra, y aquí por medio de su Espíritu Santo es que Él nos lleva a ser parte de ese cuerpo y nos va a dar el funcionamiento y el objetivo correcto que debemos nosotros ejecutar con Dios. Y el primer interesado en unir las diferentes partes del cuerpo es el Espíritu Santo. Dios no está interesado en que todos pensemos de la misma manera, de que todos actuemos y tengamos el mismo pensamiento sin tener en cuenta la opinión o la forma de pensar de los diferentes miembros. Sí tenemos un cuerpo y sí tenemos una unidad, pero una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad. Y en ese sentido, el Espíritu Santo es el primer interesado en unir todas las diferentes partes del cuerpo para cumplir un propósito en esta tierra de nosotros como iglesia, que es dar a conocer a Cristo a todos aquellos que sienten que no encajan en ningún lugar. Dice en el versículo, bueno, quiero aquí compartirles unos pensamientos. Y el Señor es el único interesado, el primer interesado en unir las diferentes partes del cuerpo, porque Dios no necesita que todos, Dios necesita que todos tengamos y expongamos nuestras diferentes ideas en nuestra forma de pensar. Y el primer punto que quiero compartirles con ustedes se encuentra en el versículo número 17. Y dice, yo lo pude como clasificar en que el hecho de que una persona no se sienta parte del cuerpo de Cristo no quiere decir que no pertenezca a Él. Y eso parte y es muy común de encontrarlo nosotros como congregación o como personas que hacen parte de una iglesia, que como no hacen lo que fulano hace o no puedo ejercer mi labor como fulano lo hace, entonces yo no me siento parte de allá y yo no quiero estar por allá, o yo no quiero involucrarme mucho en esas cosas porque lo que yo hago quizás no sea tan importante. Y el mayor pecado de un cristiano es desconocer o ignorar el lugar que Cristo le dio en el cuerpo. Y creer que no pertenece al cuerpo de Cristo es ir en contra del propósito o de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Entonces el primer punto es creer que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y el segundo punto lo encontramos en el versículo número 18. Quiero reforzar antes de pasar al segundo punto, leerles desde el versículo número 14 del capítulo 12. Dice: así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Dice el 15: si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, ¿no por eso dejaría ser parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler?
Pero nuestro propio cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto a cada parte justo donde Él quiere. Y quiero enfocarme en los primeros versículos donde dice, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo, perdón, dice el 15, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, entonces por eso no formaría parte del cuerpo. Aquí está, o lo puedo yo entender como aquellas personas que dicen, no, es que yo no sirvo para eso, entonces ya simplemente no lo voy a hacer, o simplemente no me voy a involucrar. Por esa razón, esa persona dejaría de ser parte de la iglesia o se alejaría de lo que Dios propuso para él. No cabe afirmarlo de esa manera, porque el hecho de que yo niegue lo que Dios puso en mi vida no me hace exento de ejercerlo. Y el segundo punto para poder ser parte de la diversidad de Dios en la iglesia es reconocer la soberanía de Dios. Ese es el principio para yo poder encajar en esas perfectas partes del cuerpo que el Señor nos puso, y lo encontramos en el versículo 18. Dice, nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte donde Él quiere. Es Él quien determinó que donde tú estés deberías estar, y lo que tú haces es lo que deberías hacer en el cuerpo. Y dice el versículo número 19, para acercarme ya al tercer punto de esto. El segundo era reconocer la soberanía de Dios. Y el tercero es que esta vida, o la vida del Señor, en la viña del Señor, no es para los llaneros solitarios. ¿Por qué lo nombré así? Porque la soberbia es el camino más directo para ir en contra del propósito de Dios en nosotros como iglesia. Y dice el versículo número 19, dice, qué extraño sería que el cuerpo fuera de una sola parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Y ese no te necesito me acuerda me trae a memoria conversaciones de muchas personas que dicen, no, yo no necesito de estar aquí, yo no necesito congregarme, yo no necesito que alguien me diga qué debo hacer, yo no necesito que alguien me ponga en un lugar específico para yo sentirme importante. Pero aquí Pablo está comparando al cuerpo de Cristo y a nosotros como iglesia con los miembros que conforman el cuerpo, y nunca cabría en nuestra cabeza el hecho de imaginarme que no necesito una mano o no necesito un ojo. Y aquí lo quería enfocar hacia ese lado, hacia la soberbia. El creerme autosuficiente me aleja aún más de los propósitos de Dios como iglesia. Y dice el versículo número 21, la parte B, la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito, dice el 22. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Y esto me lleva al versículo o al punto número 4, y es, Dios nunca excluye a aquellos que parecen, y lo pongo entre comillas, más débiles o menos importantes que otros. No, en realidad a esas personas que en algún momento nos llegamos a sentir menos importantes o aparentemente más débiles que otras, son las que en realidad Dios usa para mantener unidas las demás piezas de ese cuerpo, o los demás miembros de ese cuerpo. Y aquí quiero acercarme también volver a como inicié esta charla, con la comparación del motor y de todas las piezas que mecánicamente hacen funcionar un vehículo. Por insignificante que sea, hay una pieza específica en un motor que, si no está puesta correctamente, no funciona, y es una bujía, y tiene cerca de 5 centímetros en un motor tan inmenso. Si esa pieza no está perfectamente instalada y no está funcionando correctamente, no hace llevar a cabo el propósito de un vehículo, que es desplazarte de un lado a otro. Y aquí el Señor lo está comparando de la misma manera.
dice que las piezas menos importantes o los miembros menos importantes son los que él da más honra. Quiero que me acompañe ahí en el versículo 23, dice, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero, así que protegemos con mucho cuidado más esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan de esta atención especial. Y aquí viene el propósito. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que unos por otros se preocupen. Y aquí es donde quiero llevarlos con este pensamiento, y es que el Señor dice, o lo quiero clasificar así, que haya empatía. Y es algo que como iglesia durante tantos años que ya llevamos ejerciendo esta hermosa labor, me he dado cuenta que quizás escasea mucho la empatía. Ponerme en los zapatos del otro, del prójimo, del nuevo, de la persona. Y este fin de semana tenía una conversación en la que una persona que estaba siendo incluida en el cuerpo de Cristo en una iglesia, le era muy complejo comenzar a adaptarse a horas de oración, a jornadas extensas de ayunos, de un cambio de vida que para nosotros quizás es un poco más fácil de reconocer o de asimilar. Hay personas que no sienten la empatía suficiente por la persona que está siendo incluida en nuestra congregación. Y aquí quería llevarlo hacia ese punto, que Dios diseñó los miembros del cuerpo con una personalidad distinta, que hace que entre ellos exista una preocupación. Si yo no me preocupo por el afán o por lo que le afana a mi hermano, no voy a sentir la misma carga que él tiene, y quizás mis problemas pienso yo que sean más importantes que lo que él está tratando de sobrellevar con su vida. Y mi invitación final con este pensamiento es que el Señor ponga en nosotros una empatía por los miembros de la iglesia, por aquellos que no son ojo, por aquellos que no son oído, que no son olfato, porque entre todos nosotros necesitamos ser un cuerpo compacto para poder llevar a Cristo a las demás personas. Y Pablo, terminando este capítulo, comienza en los versículos siguientes, si usted lo quiere estudiar y lo quiere comenzar a profundizar más, él comienza a dar una clasificación de los ministerios necesarios que hacen que la iglesia de Cristo se perfeccione. Y comienzan a nombrar a los apóstoles, los profetas y todo lo que ya hemos nosotros compartido muchas veces. Pero él termina este versículo o este capítulo diciendo en el versículo 31, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente dones que son de más ayuda. Y como siempre quiero terminarlo o enfocarlo en cómo él inicia el capítulo número 13, y dice que comienza a hablar acerca del amor, y viene y dice que todos los dones o todas las partes que se están juntando para formar un cuerpo, si no tuvieran amor, cada una está esparcida y no cumple su propósito. Y esto me lleva a que la mayor muestra de amor y la mayor muestra de empatía la tuvo nuestro Señor Jesús. Y allá quiero llevarlos en una pequeña oración para terminar con esto, y es saber que el Señor fue la persona más empática que vino a habitar o a existir o que pasó por el planeta Tierra, porque Él siempre, antes de juzgar, antes de señalar, antes de determinar un juicio, Él tuvo una empatía con el pecador, una empatía con el excluido, una empatía con aquel que creía que su fin era el que la sociedad le imponía. Y quizás nosotros como seres humanos nos es más fácil alejar las personas que acercarlas a Cristo. Entonces
Este era mi corto pensamiento que quería compartirles con ustedes, y es que el Señor ponga en nosotros la madurez necesaria para ser tolerantes, como lo decía mi hermano en la transmisión donde tuvo oportunidad de compartirnos. Iglesia con T de tolerancia. Y quiero como enfocarlo también a eso mismo, en que nosotros podamos ser lo suficientemente empáticos para que las personas que se sienten excluidas de Dios, de una sociedad, puedan encontrar un abrigo en nosotros como iglesia. Amén. Entonces, Dios los bendiga. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de estar pendientes de estos últimos servicios que tenemos a cabo en este año. Síganos en nuestras redes sociales y chao, Dios los bendiga.